Hola a todos, queridos amigos y hermanos, me complace muchísimo darles una cordial bienvenida a este nuevo video de nuestra serie Esto significa vida eterna, la verdad acerca de Dios y de su Hijo. Algunos me han preguntado por qué he estado lejos de las redes sociales y del canal de YouTube. He tenido algunos asuntos personales que atender, así como dentro de la congregación, y tuve un evento con el disco duro de mi computadora y tuve que reinstalar todos los software que normalmente yo utilizo para hacer la grabación, así como mi software para la investigación bíblica. Bueno, hoy vamos a dar la atención a un video muy curioso que Winston Medina y Rafael Montesinos han hecho. Digo muy curioso porque es interesante. Fíjense, miren, la iglesia adventista y los evangélicos siempre están en contrapunteo por el asunto del sábado. De hecho, la iglesia adventista llama paganos a los evangélicos. Sin embargo, cuando se trata de atacar a los testigos de Jehová, ellos se unen y obviamente no se tratan de eminentes y personas que son hermanos y cosas que uno a veces se pregunta, no, bueno, ¿dónde está la sinceridad entonces de decir que, por ejemplo, la iglesia adventista decir que Winston es un pagano, o Winston decir que la iglesia adventista es una secta, y después entonces se unen armoniosamente contra los testigos de Jehová? Me dio mucha gracia por eso, ¿no? Pero bueno, esa es la forma en que la cristiandad trabaja. Ahora, yo quiero hoy darle atención a ciertas declaraciones que han hecho ellos en un video sobre un argumento que yo presenté a un post de Roberto Isaac hace 2 años atrás. Aquí voy a mostrarles el post de Roberto Isaac. El post tiene que ver con Mateo 28, 19. Para los que no conocen este texto, déjenme leérselo aquí. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre, noten ustedes que el nombre está en singular, no en plural, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Roberto Isaac nos dice acá en su post, o nos pregunta, bueno, ¿es Mateo 28, 19 un texto que enseña la doctrina trinitaria? ¿Y por qué es importante este análisis? Porque algo que está claramente establecido en el mundo académico es que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ni en el Antiguo Testamento, hay una declaración que enuncie la doctrina de la Trinidad. Es decir, 3 personas, un solo Dios, y que estas 3 personas son coiguales, coeternas, que tienen la misma omnisciencia, la misma eternidad, etc. Eso, no hay ninguna declaración en la Biblia que diga eso. Jesús no lo enseñó. De manera que la doctrina no surge sino hasta el siglo III, no se enuncia tal como se conoce hoy día, sino hasta el siglo III, por lo que evidentemente hay un obstáculo histórico muy significativo que los trinitarios modernos tienen que saltear. Entonces, Mateo 28, 19 y 20 hace una mención de 3 entidades diferentes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No se dice ahí en ningún momento de que sean uno, algo que pudiera haber sido, ¿no?, fantástico para decir, bueno, ya tenemos un texto trinitario finalmente. Como 1 de Juan 5:7, que todos sabemos que es un texto que tuvo que ser añadido dentro de la Biblia porque no existía ninguno que enunciara dicha teología. No obstante, este texto es utilizado no por Roberto Isaac, sino por una gran cantidad de personas que han creído en la Trinidad a través de los siglos. Y entonces ustedes pueden ver que él comienza su post diciendo, nunca falta el antitrinitario que pide textos bíblicos donde se enseña la doctrina trinitaria para así hacer mofa de que tal doctrina no es bíblica. Bueno, dice, bien, antes que todo aclaremos que la doctrina trinitaria, si bien se enseñó libremente desde mediados y finales del siglo II, así por ejemplo Tertuliano de Cartago y Teófilo de Antioquía, no obstante su definición formal como dogma no se dio hasta el siglo IV, así en el credo atanasiano. Pero aunque la doctrina como tal no se encuentra explícita en las Escrituras, aún así se halla implícita a lo largo y ancho de las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento. Así que, fíjense ustedes, hay aquí un reconocimiento claro, ¿no? Primero que todo, sí, Tertuliano creía en una especie de Trinidad que nada tiene que ver con la Trinidad posterior a Nicea, porque este es otro punto. En Nicea no se estableció la Trinidad. Quienes han leído el concilio de Nicea, quienes han leído los documentos, saben que allí no se estableció la coigualdad del Espíritu Santo dentro de la divinidad, sino que esto ocurre después, posteriormente. Ahí se establece la coigualdad entre el Padre y el Hijo. De manera que, bueno, no es del todo exacto decir lo que él dice aquí, no, de que para allá, para el tiempo de Nicea. Ahora, hay un detalle importante, y es el siguiente. Roberto explica aquí, no existe una declaración explícita de la doctrina de la Trinidad. Y uno tendría que preguntarse por qué, ¿no? Veamos por qué esta pregunta es válida. Vamos otra vez a leer juntos Juan capítulo 17, versículo 3.
Y veamos qué tan importante es quién es Dios, la naturaleza de Dios. Dice, y esta es la vida eterna. O sea, Cristo va a definir cómo se obtiene vida eterna. Dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien tú has enviado. Precisamente ese es el texto que le da la base a esta serie de videos que hemos estado realizando con relación a las enseñanzas de la Trinidad. La pregunta es esta. ¿De qué depende la vida eterna? Bueno, depende de conocer quién es Dios. Depende de conocer quién es Jesucristo. Interesantemente no se dice, depende de conocer al Espíritu Santo. Bueno, sería interesante preguntarle, ¿no?, a Winston y a Montesino por qué Jesús no lo incluye dentro de su oración como algo esencial para conocer, ¿no? Porque si el Espíritu Santo es una de las tres personas de Dios y conocer a Dios es la vida eterna, bueno, pues imagínese usted. Tenemos un problema ya por ahí. Pero bueno, el punto central es, si esto es tan importante, ¿por qué no hay una declaración trinitaria en la Biblia? Entonces, ¿qué sucede? Lo que sí hay son declaraciones en donde se muestran a el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo juntos en el mismo texto. Como aquí en Mateo 28, 19 y 20, ¿no? Que podemos volver a buscar. Noten ustedes acá, Mateo 28, perdón, 28, 19. Noten ustedes acá, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, este es el objetivo precisamente del apóstol Roberto. Demostrar que este texto es un texto proto-trinitario, es decir, un texto que tempranamente enseña la Trinidad. Y para ello recurre nada más y nada menos que a la gramática. ¿Cuál es el argumento de Roberto? Veamos el argumento de Roberto acá. Aquí él, bueno, menciona, ¿no?, una cita de la Enciclopedia Británica. Yo les voy a dejar a ustedes el vínculo del post para que ustedes lo quieran, si lo quieren leer completamente. Pero vamos a ir al meollo, ¿no?, al punto esencial. Dice, precisamente Mateo 28, 19 es uno de los textos proto-trinitarios que se pueden aducir para mostrar cómo a partir de las Escrituras se desarrolló el concepto de la Trinidad. Pero alguien quizás alguno diga que en este texto no se enseña la Trinidad, pero ¿es eso cierto? Así que noten ustedes que, como Roberto reconoce aquí, en realidad no tenemos un texto que haga una declaración explícita, pero él dice, pero bueno, aquí en Mateo 28, 19 sí hay un texto que tiene implícita la doctrina de la Trinidad. De hecho, él dice, bueno, algunos herejes dicen que no, pero ¿será así? Él continúa diciendo acá, y noten ustedes que él menciona que es un texto proto-trinitario, lo que me estaba mencionando ahorita, un texto que supuestamente enseña la doctrina de la Trinidad tempranamente. Él dice, primero vamos a pasar de largo algunos alegatos de los herejes e ignorantes que se han inventado que Mateo 28, 19 ha sido adulterado, que originalmente no venía la sentencia, o sea, dice la oración, ¿no?, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, basándose en teorías de compilación y en algunas citas sesgadas de Eusebio de Cesarea, pero sin ningún tipo de fundamento crítico textual, ni análisis histórico patrístico serio. Dejemos pues de lado las fantasías de tales indoctos y centrémonos en el texto que en cuestión dice de la siguiente manera, tal como lo cita de la Biblia Textual edición 4. Yendo pues, discipulad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el texto en griego aquí, y entonces él dice, usted puede revisar cualquier edición del texto griego del Nuevo Testamento y no encontrará variante de lectura alguna en el dicho texto. Todos los manuscritos y códices griegos que contienen Mateo 28 y 19 prácticamente dicen lo mismo, incluyendo la sentencia, dice él. O sea, la oración. Esto que le pasa a él, me pasa a mí también. Cuando uno maneja el inglés, a veces la palabra sentencia, sentence en inglés, a uno la pone al español, en vez de decir oración, dice sentencia. Es simplemente un error que todos cometemos. No vamos a enfocarnos en eso. Incluyendo la sentencia, la oración trinitaria, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya él da por hecho, ¿no?, de que esta es una oración trinitaria, de que es una declaración, pudiera ser quizás lo que quiso decir aquí, trinitaria. Ahora, algunos dirán, ¿por qué Mateo 28, 19 enseña la Trinidad? A lo cual respondo, la razón es que ahí se hace distinción, no división ni separación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues en cada sustantivo se hace uso del artículo definido tú, patros kai tu, quios kai tu, agios neumatos. O sea, dice en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. O no dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo,
como si se tratara de una sola persona o entidad, sino que dice del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tres personas o entidades diferenciadas. Aquí está el punto central. De hecho, si aplicamos a dicho texto la regla de Granby-Charles, se demuestra sin ninguna duda que no está describiendo la misma persona o entidad, sino tres diferentes. El erudito gramatólogo del griego Koine, Daniel Wallace, explica sobre dicha regla. Entonces él pasa a explicar la regla de Charles. No es nuestro objetivo, ese no es el punto central. Nosotros estamos en pleno acuerdo con él en el hecho de que aquí se está hablando de tres entidades diferentes y que dichas entidades son separadas por el uso de Kai más el artículo definido, aunque y en esto, si mal no recuerdo, está la regla número 6 de Sharp, que no es una sola regla, pero lo interesante es que incluso esta construcción puede estar refiriéndose a un mismo individuo. Hay evidencia documental de que puede ser así, e incluso yo tengo evidencia documental que echa por tierra precisamente la regla de Granby-Charles, que en vez de decir tu patros, kai tu hiu, kai tu agio neumatos, no tiene el artículo definido. Por tanto, si vamos a aplicar la regla de Charles, entonces sería una sola persona y sería sabelianismo. Pero no es el tema hoy. Yo les prometo que en su momento vamos a considerar esas citas patrísticas que muestran que evidentemente esta llamada regla de Charles tiene sus lados flacos y sus excepciones muy serias relacionadas con la persona del Padre, del Hijo y con el Espíritu Santo. Ahora, lo que nos interesa realmente de lo que Roberto expone aquí, porque todo esto tiene que ver con la regla de Charles, nosotros entendemos claramente que efectivamente ahí no hay un solo individuo, hay tres entidades diferentes. Ahora, aquí dice, lo curioso es que aunque se habla de tres, a saber, y aquí viene el punto, fíjense. Lo curioso es que aunque se habla de tres, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a saber, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sin embargo, se le atribuye la misma autoridad, es decir, el mismo nombre. Ahí vamos a detenernos, porque este es el punto central. Dice, bueno, se está hablando de tres, dice, personas o entidades. Yo coincido más con la parte de entidad, después vamos a ver por qué. Pero, sin embargo, a esto se les atribuye la misma autoridad. ¿Por qué? Porque aquí la palabra onoma está en singular. Lo pueden ver acá. Si nos ponemos arriba de ella, pueden ver que onoma es un nombre, es acusativo, neutro, singular. Así que no dice los nombres, sino el nombre. Tu patrus, o sea, del Padre, kai tu huio, o sea, del Hijo, y kai tu agios neumatos, o sea, y del Espíritu, o Santo Espíritu. Bueno, Espíritu Santo, ¿no? A la hora de traducir. Así que él dice, bueno, se está hablando de tres individuos, sean personas o entidades, pero se está utilizando un solo nombre, o pudiéramos decir autoridad, para los tres. Por tanto, los tres comparten la misma autoridad. Fantástico el argumento. Note que es un argumento gramatical, ¿ok? Y este es un punto central para entender dónde tanto Winston Medina como Montesino fallan. No vamos a poder abarcar todos los argumentos que yo presentar. Por supuesto, fue una hora de estar presentando argumento tras argumento, pero sí vamos a considerar cada uno de ellos dentro de su contexto, dentro de la realidad histórica y lingüística. Hoy vamos a concentrarnos en este punto central que Roberto menciona aquí. Se habla de tres. Sin embargo, se les atribuye la misma autoridad, es decir, el mismo nombre. Y es que en el griego koine la fraseología eisto onomatou, en el nombre de, tiene implicación de autoridad y no se habla de un nombre literal. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es que vayan y bauticen en la autoridad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, por lo cual, aunque se hace la distinción de los tres, empero se les presenta con una misma autoridad. ¿Por qué? Porque obviamente onoma está en singular. Por eso afirmamos que este es un buen ejemplo de un texto prototrinitario, pues tenemos tres personas con igual autoridad. Ahí está el punto central. Como ustedes pueden ver, es un argumento simple, es un argumento basado en la gramática, por lo que uno tendría que preguntarse, ¿será cierto que la gramática nos quiere decir esto? Tiene la misma autoridad varios individuos que son mencionados por la palabra onoma en singular, cuando comparten ese onoma, ese nombre o esa autoridad, según lo interpreta Roberto. Y aquí, ojo con esto, porque cuando examinemos otras partes de la consideración de Winston y Montesino, vamos a ver que ellos me atribuyen a mí lo que realmente quien dice eso no soy yo, sino Roberto.
Porque en mi post de respuesta yo digo, yo veo más que autoridad aquí otra cosa, pero eso lo vamos a dejar para cuando consideremos los otros argumentos de Winston Medina y y Rafael Montesino. De manera que ahí tenemos servido el plato principal, ¿ves? Dice, este es un argumento con el cual los arrianos y neoarrianos, léase aquí testigos de Jehová, así como detractores de la Trinidad, se rasgan las vestiduras. Pero no responderé a fanáticos, troles indoctos que tratan de desviar el tema o llevar la discusión fuera del texto hablado. Saludos, y aquí él muestra en el códice sinaítico, si mal no recuerdo, exactamente el códice sinaítico, el texto de Mateo 28, 19 y 20. De manera que ya tenemos claro qué es lo que Roberto Isaac menciona en su post. Yo les voy a mostrar a ustedes el post mío, les voy a dejar un vínculo para que lo lean completamente. Y ustedes van a poder ver en este post mi respuesta. Bueno, aquí tienen el post mío. Fue compartido por Omar Mesa Solano recientemente y Rafael Montesino, alguien se lo hace llegar. Es Mateo 28 y 19, un texto proto-trinitario, como ustedes pudieron ver que afirmaba Roberto, un examen lingüístico y exegético en respuesta a Roberto Isaac. Entonces Omar reconoce ahí que ese es un post que él toma precisamente de los argumentos que yo presenté. Entonces, aquí pueden ver ustedes que yo pongo un vínculo al post de Roberto Isaac para que las personas que quieren considerar los argumentos que él presenta dentro de su contexto lo puedan hacer. Me gusta ser honesto intelectualmente, no como hicieron esta gente, Rafael Montesino y Winston Medina, que ellos sacaron de contexto lo que yo dije, y eso lo vamos a estar viendo en detalles. De hecho, yo encontré recientemente algo sobre unas declaraciones de Winston Medina que refuerzan lo que ya yo les mostré en el video anterior de cómo él miente de una manera deshonesta. Bueno, pues vamos a ver un reconocimiento de él muy pronto, de que él miente con tal de sostener su doctrina. Y eso no en mis palabras, sino en las propias palabras de él. Ahora, aquí yo hago un análisis de su afirmación sobre la regla de Sharp y explico, ¿no? Cuál es la regla de Sharp que realmente pudiéramos decir, le aplica al texto de Mateo 28, 19 y 20. Pero vamos a ver, un momentico, dice, efectivamente la regla o versión modificada de la regla de Sharp no aplica a esta construcción, pues no se trata de una construcción ASKS, artículo definido sustantivo más conjunción y sustantivo. Sin embargo, me gustaría señalar solo como un elemento adicional al análisis de Roberto que la regla de Sharp se aplica en lo que tenemos Mateo 28 y 19. Yo explico que tiene que ver con la sexta regla, y entonces acá yo digo, estoy completamente de acuerdo con Roberto en el hecho de que efectivamente la presencia de artículos definidos en cada sustantivo donde la conjunción cae copula dichos sustantivos puede ser una base lingüística para entender que se refiere a tres personas o entidades diferentes. Ojo con esto, en lo personal no comparto totalmente la parte de personas por obvias razones, pero no estamos tratando el tema de la personalidad del Espíritu Santo en esta publicación, por lo que no voy a espaciarme en ella. O sea, primero que todo, vamos a dejar claro algo para aquellos que han visto el video de Winston y de Rafael. Yo no traté el asunto de la personalidad del Espíritu Santo, por eso yo digo, bueno, tomando aquí, si ustedes se dan cuenta, tomando aquí, yo estoy poniendo comillas, citando de Roberto Isaac, del post de Roberto Isaac. Pero yo digo, bueno, lo personal, esto de que personas ¿no? Estén implicadas, no necesariamente estoy de acuerdo con eso, pero yo no estoy tratando ahora el tema de la personalidad. Ellos sí lo trataron como un argumento en contra, como diciendo, bueno, mira aquí, Renan se da un tiro en el pie, es lo que dice, yo me remito con eso, porque evidentemente ellos no se dan cuenta de lo que ellos están diciendo. Y lo vamos a ver cuando examinemos los demás argumentos que ellos presentan, como el hecho de que personas de una misma naturaleza siempre son iguales, y vamos a ver que eso no es así para nada. Esa teoría que ellos se han creado de que personas de una misma naturaleza tienen igualdad, eso no es cierto. Y lo vamos a poder ver hasta la saciedad, y pudiera a alguien parecer un disparate, pero cuando examinemos el tema a fondo, yo voy a dar los elementos sustanciales que demuestran que esa afirmación es falsa, completamente. Pero bueno, vamos a centrarnos hoy en lo que es el aspecto lingüístico, es decir, en lo que acá Roberto nos dice y lo que yo le contesto. Entonces, yo paso a darle una serie de elementos lingüísticos que demuestran que efectivamente
no es como dice Roberto. Una vez explicado mi acuerdo con la conclusión de Roberto, es decir, con lo que tiene que ver con la regla de Sharp, no se enreden con eso, no es algo relevante para esto. Para lo único que sirve ahí la regla número 6 de Sharp es para mostrar que se tratan de tres entidades, no una sola entidad. Entonces dice, ahora lo curioso es que, aunque se habla de tres, perdón, vamos a ver, dice, una vez explicado mi acuerdo con la conclusión de Roberto, de que lo curioso es que, aunque se habla de tres, a saber del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sin embargo se les atribuye la misma autoridad, es decir, el mismo nombre, y que es en el griego koine, y es que en el griego koine la fraseología eitu onomatu, en el nombre de, tiene implicación de autoridad, y no se habla de un nombre literal. O sea, aquí esta es la declaración de Roberto, como ustedes pueden ver, yo cito verbatim, es decir, tal como la dijo. Dice, en otras palabras, lo que Jesús está diciendo es que vayan y bauticen en la autoridad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual, aunque se hace distinción de los tres, pero se les presenta una misma autoridad. Por eso podemos afirmar que este es un buen ejemplo de un texto proto-trinitario en donde tenemos tres personas con igual autoridad. Entonces yo explico, bueno, en apariencia el argumento parece bastante sólido, al menos a primera vista, ¿no? Hay que decirse, bueno, es que tenemos acá, efectivamente, que esto es singular y se utiliza en modo singular para tres entidades diferentes. El nombre, no los nombres, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, si onoma es, tiene que ver con autoridad, bueno, pues evidentemente entonces es la autoridad singular de tres, según lo ve la doctrina de la Trinidad, tres personas dentro de un mismo Dios. Y pudiera parecer que el argumento tiene solidez. Resiste dicho argumento un análisis lingüístico en otros textos que tengan una construcción similar. Ese es el tema que yo estoy tratando. Y Winston Medina y Montesino se van completamente del tema, empiezan a tratar temas que yo ni siquiera toqué allí, pero que ya que ellos lo tocan en su video, vamos a estar produciendo más videos que van a tocar cada uno de esos temas a fondo. Y vamos a ver qué tan ciertas son esas declaraciones que ellos realizan, a la luz de la Biblia, de la historia y de la lingüística. Ahora, cuando yo presento mi argumento, yo explico claramente, y fíjense como yo menciono, ¿no? El argumento parece bastante sólido, al menos a primera vista, pero yo explico, para ayudar al lector debemos tener presente otros factores que son esgrimidos al usar este texto. Note, en primer lugar, que la palabra nombre, onoma, está en singular. ¿Por qué usar el sustantivo nombre en singular para hablar de tres personas o entidades diferentes? Recordemos que yo digo tres personas o entidades diferentes copiando a Roberto Isaac, no porque yo esté de acuerdo en ningún momento, y ahí ellos se equivocan totalmente porque no toman en consideración el contexto de lo que yo digo, y lo sacan totalmente de contexto como es usual que ellos hagan. Yo estoy hablando de tres personas o entidades diferentes porque es Roberto quien menciona esto. Entonces, ¿por qué usar el sustantivo en singular? Digo, bueno, algunos ven en ello una indicación de que si bien se trata de tres entidades diferentes, noten que ahí yo estoy hablando ya personalmente, en realidad se habla de un solo Dios compuesto de estas entidades, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por otro lado, Roberto le añade un elemento que da sabor a este argumento. Los tres comparten el mismo nombre, algo que queda claro en el hecho de que está en singular, según dice él. Y yo le pregunté, yo pongo aquí, yo le pregunto un comentario para estar seguro, y él me explicó que efectivamente el argumento está relacionado con el uso de nombre en singular para varias entidades. Por otro lado, dice Roberto, dado que aquí la expresión griega se refiere a la misma autoridad, es decir, nombre, entonces esto significa que los tres son iguales y por tanto está enunciando, de cierto modo, una noción temprana de la doctrina de la Trinidad. ¿Pero es eso cierto? Así que ustedes pueden ver que yo tengo un dominio en mi post, que fue hecho hace 2 años atrás, completo del argumento de Roberto. Yo no entiendo mal el argumento de Roberto. Y hay un punto en el que Winston Medina hace una afirmación en su video que yo quiero ponerles a ustedes y dejar que ustedes la escuchen. Increíble, porque evidentemente no puede haber leído el post mío. Y volvemos a recalcar, Winston, eres una persona que tiene una muy mala característica, no eres un buen investigador. Eso te lo he dicho y te lo vuelvo a decir, te lo voy a seguir repitiendo cada vez que cometas el mismo error. Escuchemos lo que él dice y recordemos lo que ya yo he expuesto hasta aquí. Veamos lo que nos dice Winston Medina sobre este asunto. Escúchenlo cuidadosamente. Entonces, hay cosas que hay que tomarlas muy en cuenta, porque el señor Renan aquí no está entendiendo el argumento trinitario. Y por eso... O sea, noten ustedes, yo no estoy entendiendo el argumento trinitario. Esto estamos hablando de que esto él lo dice ya casi que en el minuto número 30. Es decir, después de haber estado ellos dos hablando por 30 minutos, ellos llegan a la conclusión, no, pero es que él no entiende el argumento trinitario. ¿Qué quiere decir Winston Medina con que yo no entiendo el argumento trinitario? Escuchen. Eso él cree que está refutando, porque el texto lo que está diciendo, mire, aquí hay tres personas en Mateo 29, 18. Y hay una sola cosa que los une a todos del mismo nivel, que se llama autoridad.
La autoridad es la medida, o el nombre, pues. El nombre es compartido por los tres, son genitivos posesivos. O sea, la autoridad que tiene el padre es lo mismo que decir en el nombre de o en la autoridad. Si traducimos nombre como autoridad, significaría en la autoridad, como son posesivos, en la autoridad que tiene el padre, el hijo y el Espíritu Santo. Y lo recoge con un sustantivo núcleo que es onomas, creo que es onomas. Entonces, en el nombre. Entonces, ahí está. Entonces, eso significa en el nombre y al ser posesivo quiere decir en el nombre que tiene el Padre, que tiene el Hijo y que tiene el Espíritu Santo. Y si nombre lo cambiamos por autoridad, entonces la autoridad que tiene el Padre, que tiene el Hijo y que tiene el Espíritu Santo. Y los ve como una unidad. Es que en todo el Antiguo Testamento el nombre de Yahweh implica autoridad. Bueno, esta es la parte que yo quería, con total honestidad, dejarles a ustedes ver. Porque a mí sí me gusta muchísimo dejar que la gente explique su punto de vista. Para que cuando yo entonces empiece a mostrar que su punto de vista está equivocado, ustedes hayan podido tener acceso a lo que realmente digo. ¿Cuál es el argumento de Witton? Renan no entiende el argumento trinitario porque aquí se está hablando de tres personas o tres entidades. Estas tres están unidas, tienen una unidad porque se utiliza el sustantivo onoma en singular para tres, así que es la autoridad del Padre y la autoridad del Hijo y la autoridad del Espíritu Santo, por tanto los tres son coiguales en autoridad. Simple. Dice él, Renan no entiende el argumento trinitario. Amigos, yo quiero que ustedes me digan con sinceridad. A ver, sinceramente, yo no entiendo el argumento trinitario, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy explicando aquí? Noten esto, aunque Roberto no hace no hace referencia al uso singular de manera directa, al menos en el post nos dice que en su opinión, al hablar no de nombres, es decir, autoridades, sino de nombre, esa persona denota que los tres la comparten. ¿Cuál sería la razón? Pues el hecho de que el nombre es tan singular. Entonces, a ver, ¿de verdad, Winston, tú leíste el post mío en algún momento? Yo creo que no. Ni Montesinos, ¿no? Y si lo leyeron, entonces son unos deshonestos. Ambos. O sea, o son muy malos investigadores, salen a comentar lo que ustedes ni siquiera entienden, lo que ustedes ni siquiera han leído cuidadosamente, lo leyeron someramente, no entendieron, como Winston te ha pasado muchísimas veces, no entendieron lo que yo estoy diciendo, y entonces pasan a hacer una declaración sorprendente. Yo no entiendo el argumento trinitario, y yo el argumento trinitario lo esclarezco aquí para el beneficio de las personas con las que yo estoy razonando a través de este escrito. O sea, a ver, ustedes que ven este video, ¿de verdad les parece que Winston Medina es un buen investigador? ¿Tiene comprensión lectora? ¿O a ustedes les parece muy difícil entender aquí que el argumento trinitario tiene que ver precisamente con el nombre en singular y por tanto tres individuos que tienen el mismo nombre, tres individuos que tienen la misma autoridad? ¿Qué ustedes creen? ¿Cuáles de las dos cosas ustedes creen que haya pasado? Tenemos dos opciones, Winston. Mira, o eres muy mal investigador, o eres muy deshonesto al afirmar algo que tú sabes perfectamente que no es verdad, porque yo sí entiendo el argumento trinitario. El argumento trinitario es simple, un nombre singular. Nombre para el Hijo, nombre para el Espíritu Santo, nombre para el Padre, mismo nombre, misma igualdad, misma autoridad. Eso yo lo entiendo y lo explico ahí. Ahora, lo interesante es que ese argumento se les cae totalmente, pero totalmente se les cae. ¿Por qué? Porque yo paso a exponer tres elementos, y hay muchos más que yo puedo exponer, vamos a estarlos viendo, que indican que la palabra nombre, usada en singular para un grupo, no es inusual en el griego koiné. Si ese grupo tiene una o más características en común. De manera que evidentemente, y cuando hablamos de en común, no significa en igualdad. Y lo vamos a ver. Vamos a verlo con calma. Vamos a seguir con el post y vamos a analizar entonces mi análisis a partir de aquí, valga la redundancia, de Mateo 28 y 19 a la luz de textos bíblicos griegos. Miren ustedes acá, yo comienzo con Génesis 48, 16. Vamos a considerarlo. Vamos a buscarlo acá. Vamos a buscarlo en Septuaginta. Génesis 49, versículo 16.
Bueno, parece que me equivoqué aquí al citar. Un momentico. 48:16, perdón. Bien, 48:16. Vamos a ver lo que nos dice. Dice la Reina Valera actualizada: el ángel que me redime de todo mal bendiga a estos jóvenes. Sean ellos llamados por mi nombre, singular. Y noten ustedes aquí qué interesante. Y por los nombres de mi padre Abraham e Isaac, y multiplíquese abundantemente en medio de la tierra. Observen ustedes que esta Biblia, que interesantemente es bautista, la misma denominación de Winston Medina, aquí traduce: y por los nombres de mis padres Abraham y Isaac. Aquí se está hablando de dos individuos, fíjense ustedes. Sin embargo, la traducción dice nombres en plural. ¿Qué dice el griego? Noten ustedes qué interesante, fíjense. Dice aquí to onoma mu, o sea, en el nombre mío, kaito onoma ton pateron mu Abraham kai Isaac. O sea, dice acá, y el nombre, noten ustedes que aquí nombre onoma está exactamente igual que en el caso de Mateo 28, 19 y 20. Onoma, dice ahí, es un nombre nominativo neutro singular, y nos dice ahí como singular. Si lo vamos acá a Mateo 28, 19 y buscamos aquí onoma, vamos a ver que es la misma información morfológica. Se encuentra en el mismo caso, y por tanto acá está en singular. Así que lo que nos está diciendo aquí Jacob es el nombre singular de el padre mío Abraham e Isaac. Ahí fíjense, el nombre del padre mío Abraham e Isaac. Bueno, tenemos que preguntarnos si le aplicamos la lógica trinitaria a este texto. ¿Qué estamos diciendo? Tendríamos que llegar a la conclusión de que estos dos individuos tienen la misma autoridad. A ver, vamos a pensar en esto. Isaac tenía la misma autoridad que Abraham. Isaac pudo tener autoridad sobre Abraham, su padre, o la autoridad es diferente. El hecho de que se utilice la palabra singular, nombre, es para indicar que ellos de alguna manera son una unidad mística que tienen igual autoridad, igual tiempo de existencia, son un solo ser humano, dos entidades en un solo ser humano. No, ahí no nos está queriendo decir nada de eso. Por eso es que la Reina Valera actualizada, en vez de traducir el nombre de mis padres Abraham e Isaac, ellos dicen y por los nombres en plural. Vamos a ver si yo tengo acá, un momentico, la traducción, okay, en Spanish. Me parece, si no me equivoco, es la Nueva Biblia de los Hispanos. Ahí está, miren ustedes, la Nueva Biblia de los Hispanos dice: el ángel que me ha rescatado de todo mal bendiga a estos muchachos y viva en ellos mi nombre y el nombre de mis padres. Noten ustedes qué interesante, el nombre de mis padres, singular. Aquí hay una traducción más literal. ¿Por qué? Porque aquí está en singular, onoma ton pater. Entonces, evidentemente aquí el argumento trinitario se desploma. Porque si Winston me dice a mí, si Roberto me dice a mí, la palabra nombre, que podemos usar como autoridad, aquí me está indicando que es el mismo. Es un genitivo posesivo lo que aparece a continuación, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso significa que tienen el mismo nombre, la misma autoridad. Entonces tenemos que llegar a la misma conclusión con relación a Abraham y Isaac. Y yo estoy convencido que eso no tiene sentido ninguno. Eso no es sostenible bíblicamente. Ambos tenían en común algo. Ambos eran antepasados de Jacob, pero en un grado diferente. Así que fíjate, Winston, sí entendí el argumento trinitario. Y mira, vamos a aplicar el mismo argumento de nuevo. Vamos a volver otra vez. Ok, nombre, singular. Dado que tenemos un genitivo de posesión, es el nombre de Abraham y es el nombre de Isaac. ¿Te hace sentido eso? ¿De verdad te hace sentido? ¿Tiene sentido para ti? ¿Los equipara en algo? ¿Hace que tengan la misma autoridad, la misma edad? No, hombre. Hay una serie de diferencias ahí sustanciales entre ellos. Son antepasados, o sea, ahí está el punto central.
son antepasados de Jacob. Pero si fuéramos a aplicar la lógica trinitaria a este ejemplo bíblico, en el griego koiné, con la misma estructura gramatical, es decir, el nombre, la palabra ónoma en singular para más de una entidad, tendríamos que llegar a la simple conclusión de que son uno solo. Pero no, ese no es el punto. No es lo que enseña la Biblia. De manera que yo muestro el texto. Aquí digo, observe el lector que se habla del sustantivo nombre en singular para dos entidades diferentes, los padres, plural, de Jacob, cuyos nombres son Abraham e Isaac. Para aquellos que consideran que el uso de nombres en singular en Mateo 28 indica la unidad y pluralidad de la divinidad, aquí hay una pregunta. ¿Indica entonces el uso de la palabra nombre en singular para Abraham e Isaac que estos eran una especie de ser humano combinado y compuesto por dos personas independientes? Estoy seguro de que la respuesta es simplemente no. Y en este caso, este es el mismo caso que en Génesis 48:6, donde se usa la palabra ónoma, nombre, en singular, para varios hermanos. Vamos a buscar... aquí tenemos Génesis 48:6. Noten ustedes aquí la expresión griega en el mismo capítulo. Epito onomati, ton adelphon auton, o sea, sobre el nombre. Aquí está en dativo, por eso es que no es ónoma, pero fíjense ustedes que es articulado y está en singular. Noten ustedes ahí, es un nombre dativo, neutro singular, y dice los hermanos, y en este caso son masculino plural. Así que el nombre, noten ustedes aquí, el nombre singular de sus hermanos. Así que en el mismo contexto tenemos otro uso del nombre en singular para llamar a quienes, a los hermanos. ¿Tenían todos los hermanos la misma autoridad? Yo pregunto. Porque si todos los hermanos tienen la misma autoridad, entonces ¿cuál es la función del primogénito? ¿Tienen todos los hermanos la misma edad? Bueno, menos que sean gemelos, ¿no? Pero lo usual es que no. De manera que el uso de nombre no indica igualdad en ningún sentido. Aquí simplemente tenemos un modismo griego. Un modismo que indica que es posible utilizar un sustantivo en singular para varias entidades. Ahí por ahí nos decía Montesino, esto indica la misma categoría. Bueno, eso es discutible y lo vamos a estar discutiendo próximamente en otro programa. Hoy estamos centrados en si la palabra nombre en singular con varias entidades bajo ese nombre significan que son una unidad plural, que es lo que está diciendo. Dice Winston, no, porque realmente no entiende el argumento trinitario. Ya yo vi que mostré en el post que no, que yo sí lo entiendo, es lo que estoy discutiendo precisamente. Lo cual me dice a mí que este hombre jamás en su vida ha leído el post, o está distorsionando como siempre suele hacer, como él reconoce abiertamente cuando él se hace o dice que se va a hacer parte de la iglesia ortodoxa, que va a abandonar el evangelismo, y pronto vamos a estar haciendo un video sobre eso muy interesante, porque él hace un reconocimiento, o sea, él hace un grito de honestidad tremendo ahí diciendo que él sabe que ha estado distorsionando la verdad bíblica y que tiene que distorsionar las cosas para poder apoyar su propio entendimiento. Eso bueno, y es algo que hemos mostrado muchas veces aquí en nuestro canal, en nuestros videos. Cómo él distorsiona lo que la gente dice, cómo él distorsiona lo que él mismo dice. Pero no, yo quiero mostrarles a ustedes en su momento. No había tenido el tiempo para poder sentarme nuevamente en la computadora por las cosas que les expliqué, pero no se preocupen, que vamos a estar enfocándonos en Winston Medina para demostrar qué clase de individuo es. Y tengo que decirte, Winston, eso te lo dije bien claro desde hace mucho tiempo. Yo, cuando voy detrás de algo, de un objetivo, yo voy detrás del objetivo. Y hasta que no lo consiga con el favor de Dios, y mi objetivo va a ser que la gente sepa quién tú eres. ¿De qué estás hecho? ¿Qué clase de cristiano tú eres? Bueno, vamos a continuar con otros ejemplos. Ya vimos dos ejemplos. Vimos Génesis 48:6 y vimos Génesis 48:16. En ambos se utiliza la palabra onoma en singular. En el caso de 48:6 es onomati porque está en dativo. Y ya vimos que, sin embargo, esto no significa que haya una unidad plural, que donde haya igualdad en autoridad, en edad, en posición, etc. Ahora, aquí se habla, fíjense ustedes, de Éxodo 23:13. Vamos a buscarlo. Vamos a buscar Éxodo 23:13. Es otro ejemplo que yo pongo. Y en cuanto a todo lo que les he dicho, estén alerta. No mencionen ni se oiga en sus labios el nombre de otros dioses. Noten esto, que interesante. Aquí la Reina Valera actualizada nuevamente reconociendo que esto es un modismo. Mira, Winston,
tú que eres bautista. Reina Valera 1989, producido por la Iglesia Bautista, dice: no mencionaréis los nombres de otros dioses, ni se los oigan en vuestros labios. Éxodo 23:13. Si vamos acá, van a poder ver que Kai, Onoma, Seón, Heterón, es decir, y el nombre de otros dioses, y entonces pasa a decir: no lo mencionen. Acá no está articulado, pero en definitivas cuentas tenemos lo mismo. Un nombre, o sea, la palabra nombre, Onoma, en singular, con entidades en plural. Dioses. Bien, la pregunta sería: ¿significa el hecho? Porque recordemos el argumento trinitario que según Wisto Medina yo no entiendo y que en mi post está muy bien explicado. No sé, por lo menos yo no sé cómo es posible que este hombre no se haya dado cuenta que yo entiendo el argumento perfectamente bien. El argumento trinitario dice: el uso de nombre en singular nos indica que las entidades que están bajo ese nombre tienen que ser una sola. Es decir, un solo ser. Tienen que tener el mismo nombre, tienen que tener la misma autoridad. Ok, yo les pregunto a ustedes, queridos amigos, ¿acaso los dioses cananeos tenían la misma autoridad todos? Si Wisto Medina y Rafael Montesino me dicen sí, tenían la misma autoridad, yo tengo que declarar formalmente que son unos indoctos de la historia y de lo que es la mitología cananea, o están mintiendo deliberadamente. ¿Por qué? Vamos a explicarles por qué. En la mitología ugarítica, de la cual algunos expertos consideran que partió mucha de la mitología, o por lo menos antecedió, no es que haya partido, quizás los orígenes fueron más tempranos, pero bueno, al menos Ugarit tiene su biblioteca nos arroja luz sobre la mitología cananea, tal como esta se encuentra siglos después expresada en la Biblia. Y en esta mitología, el dios El, coincidentemente la misma palabra que se utiliza para Dios, y que estuvimos examinando recientemente, fue encontrada allá en Egipto por los años 1800 a.C., el tiempo que aproximadamente parece ser que Israel estuvo allí, y que vimos que era un protohebreo, según pudimos ver ahí en el video que yo produje sobre la explicación de lo que significa la palabra El en hebreo, que simplemente es Dios, es divinidad, porque tiene plurales, im, en ugarítico. Bueno, pues, o el in, en el caso del hebreo. Bueno, lo interesante es que Él es el Dios supremo. Baal, Astarte, los distintos dioses cananeos están todos por debajo de Él. De hecho, entre ellos mismos hay distintas posiciones. No todos llegan a existir al mismo tiempo. No todos tienen la misma autoridad. Unos tienen autoridad, como el caso de Baal, sobre las tormentas. Él tenía autoridad sobre el universo porque fue quien lo creó. O sea, aquí estamos viendo claramente un ejemplo en el que se está hablando de divinidad, es decir, de dioses, de naturaleza divina, y en el que el uso de nombre en singular no significa que tengan en común nada de igualdad. Porque se está hablando aquí, usted ve el contexto del libro de Éxodo 23:13, se está hablando de los dioses cananeos. Y el nombre, aquí no aparece un artículo definido, pero evidentemente esto es definido porque se está hablando de otros dioses. Es decir, es cierto que se está hablando de dioses en sentido general. Por tanto, aquí nombre va a estar definido. El nombre de otros dioses, cualesquiera que sean estos dioses, no debes ni siquiera mencionarlo. Entonces, si aplicamos la lógica trinitaria, que como ustedes han podido ver, yo entiendo perfectamente bien, porque desde hace 2 años atrás, no ahora que Wisto sacó el video, ¿no? Y que me iluminó para que yo entienda mejor el argumento trinitario, ¿no? Porque no lo he entendido. No, hace 2 años atrás, cuando yo di mi respuesta a Roberto Isaac, que nunca tuvo respuesta de parte de él, porque no había respuesta que dar. Nunca la dio. Pues yo entendía el argumento y yo se les pongo a Roberto Isaac, ustedes lo pueden ver aquí. Vamos a ver de nuevo, vamos otra vez al postmail. Dice, la frase griega está compuesta del sustantivo onoma, nombre, y los sustantivos plurales theon y heteron, es decir, dioses extranjeros u otros dioses, ¿no? Significa este uso del sustantivo en singular onoma, nombre, para dioses en plural, que estos dioses constituyen una unidad similar a la Trinidad. Es interesante que aquí la Reina Valera actualizada advierte onoma por nombres en plural para indicar que se tratan de varios individuos, incluso cuando tanto el hebreo como el griego utilizan el singular.
Es lo que les he estado mostrando, ¿no? Como la Reina Valera actualizada, que entiende lo que es un modismo griego, es un modismo. Es como, por ejemplo, que usted diga que Elohim, para Dios, significa dioses. Usted no sabe, entonces, evidentemente, hebreo. Porque tenemos una serie de sustantivos dentro del idioma hebreo que se utilizan en plural para una sola entidad, para una sola persona. De manera que evidentemente tenemos que entender que dentro de los idiomas hay modismos. Usted no puede hacer una teología, un dogma sobre la base de, bueno, mira, aquí tenemos un nombre en singular, esto tiene, porque de hecho tenemos casos en el Nuevo Testamento en griego, que deberías conocer eso, en donde se utiliza el verbo en singular para más de una entidad, y no significa que esas entidades sean la misma persona. No ya el sustantivo, ¿no? No. Entonces el griego y el hebreo tienen características que son propias como idioma, y por eso es que la Reina Valera aquí, reconociendo que aquí no se está hablando bajo ningún concepto, ¿no? de la autoridad de los mismos, que los mismos tienen el mismo nombre, ¿no? O sea, él se llama él, Baal se llama él, y son... No. Ellos dicen, oye, mira, vamos a verlo acá. No mencionaréis los nombres de otros dioses, porque si bien está en singular, la traducción va a estar en plural. Entonces, ¿por qué? Porque, claro, lo literal es traducir un nombre singular, pero ahí está claramente indicado que no hay, bajo ningún concepto, una igualdad por el uso de la palabra onoma en singular. Bueno, después de haber expuesto este texto tan claro, aquí ahora yo paso a decir, los ejemplos dados anteriormente son suficientes como para poder indicar con claridad que el uso del singular onoma, nombre, para más de una entidad o persona, no indica en ningún momento que los así mencionados sean una unidad singular compuesta por pluralidad de personas. En cada caso se utiliza la palabra nombre en singular para varias personas sin que ello indique siquiera que lo que algunos intentan hallar en Mateo 28:19. El argumento se cae ante la evidencia gramatical por sí solo. Después yo puedo hacer un análisis contextual, no vamos a entrar en ello hoy. Yo quiero mostrarle otros ejemplos claros que indican que esta es una costumbre dentro, o sea, es un modismo dentro del griego koiné, el utilizar la palabra nombre para indicar más de una persona. Bueno, hemos considerado tres textos aquí, Génesis 48:16, Génesis 48:6 y Éxodo 23:13, en donde evidentemente este punto de vista que Gusto Medina nos vende, igual que Rafael Montesino, ¿no? Y Roberto Izan nos venden, de que el uso de nombre en singular indica la misma autoridad, pues vemos que evidentemente no es así. De lo contrario, tendría que explicar cómo es posible que Abraham e Isaac, el hijo de Abraham, tuviera la misma autoridad que Abraham, ¿no? Obviamente no es así. No creo. Abraham tenía autoridad sobre su hijo, pero su hijo no tenía autoridad sobre él, cosa que pasa también con el Señor Jesucristo. Ahora, hay otros ejemplos bíblicos que yo quiero compartir con ustedes, en donde se utiliza un pronombre personal plural con la palabra onoma. Vamos a comenzar con Deuteronomio 12:13. Noten ustedes aquí, capítulo 12, versículo 13. Dice aquí 12:3, perdón. Dice, demolerán sus altares, quebrarán sus pilares sagrados, quemarán a fuego sus imágenes de acera, derribarán las imágenes talladas de sus dioses, noten ustedes aquí en plural, y borrarán su nombre de aquel lugar. Noten que aquí el pronombre personal, está en singular, la palabra nombre está en singular, se está hablando de las imágenes talladas de sus dioses. Y ahora, sin embargo, vamos a ver en el griego lo que nos dice. Observen acá la frase ta glipta ton seon auton katakausete, o sea, y la imagen de los dioses de ellos, es decir, de estos pueblos, van ustedes a quemar en el fuego. Entonces dice kai apoleitai to onoma auton, noten aquí, y destruirán, de apolumi, dice el nombre, noten ustedes que está en singular, pero ahora noten ustedes el pronombre personal, de ellos, el nombre de ellos, es decir, el nombre de los dioses. Así que volvemos a ver otra vez el uso, como ustedes pueden ver, interesantemente aquí, de nombre con varias entidades, ellos, en este caso los dioses, y volvemos a decir, imposible que todos estos dioses, y aquí se está hablando incluso de imágenes de los dioses,
no ya solamente de los dioses. Noten esto que interesante. Entonces, evidentemente aquí estamos viendo otro ejemplo más en donde onoma es utilizado en singular para varias entidades sin que eso indique ningún tipo de igualdad como ellos presentan. Sobre el asunto de las categorías estaremos examinando eso en el próximo video, no se preocupen. Vamos a ver otro ejemplo que nos va a ayudar, porque quiero mostrarles que esto es algo común. Bueno, aquí tenemos el Salmo 9.5 según nuestra Biblia actual, en la Septuaginta es 9.6, como ustedes pueden ver acá. En Salmo 9.5 dice, reprendiste a las naciones, destruiste a los impíos. Noten ustedes acá el uso del plural, y vamos a ver algo interesante sobre eso. El nombre de ellos has borrado para siempre. O sea, el nombre de ellos has borrado para siempre. Bueno, aquí dice que hay apóleto, o sea, y has destruido al impío, que está en singular. Sin embargo, noten ustedes ahora que este singular está siendo usado para un grupo. Es genérico, dice toonoma auton, el seleisat. O sea, y el nombre de ellos, en plural, será borrado. Entonces, aquí volvemos a encontrar otro texto donde la palabra onoma está refiriéndose a un grupo, ellos. ¿Quiénes? Los impíos. Que aunque acá se presenta en singular, sería interesante ver en el caso del hebreo, vamos a buscarlo en Hebreos 9:6, en el hebreo Salmos 9:6, quizás en hebreo está en plural, sin embargo la Septuaginta lo haya traducido como ocurre en el Proverbios 10:17, si no me equivoco, que traduce el griego en singular, aunque en hebreo está en plural. Dijimos que era el libro de Proverbios, de Salmos 9:5. Vamos a ver, 9:5. A ver, bueno, en este caso parece que va a ser 9:6 igual. Reprendiste a las naciones, destruiste a los impíos, el nombre de ellos. Bueno, aquí tenemos Ibatá Rasha, es decir, y aquí noten que se refiere a un criminal y está en singular absoluto. Un sustantivo absoluto, no es constructo. Sin embargo, aquí, en el caso de Shem, noten ustedes acá, los nombres, sería en este caso, porque es la tercera persona masculina del plural, aunque se refiere, ¿cómo se llama esto?, al criminal como singular, los nombres de ellos. Es decir, ¿de quién? De este criminal. ¿Por qué en plural? Volvemos a decir porque se está usando como genérico, es decir, como un sustantivo singular que se refiere a un género. Y lo interesante entonces es que acá, en la Septuaginta, sin embargo, aunque se mantiene Joasebes, sin embargo, se dice toonoma auton, o sea, el nombre de ellos. ¿El nombre de quiénes? De los impíos, aunque aquí esté en singular. Y algo parecido pasa en el caso de Proverbios 10:17, que yo cité también en el post. Ahora, hay otros textos también que tienen la misma característica, vamos a ver. Ahora tenemos acá Salmo 72. Esta expresión comienza en el 13. Vamos a buscarlo para que puedan leerla conmigo y así poder tener el contexto. Dice, tendrá compasión del pobre y del necesitado, la vida de los necesitados salvará. Y entonces en el 14 acá dice, de la opresión y la violencia redimirá sus vidas, la sangre de ellos será preciosa a sus ojos. Sin embargo, acá noten ustedes que no se utiliza en este caso sangre, sino onoma. Dice, kai etimón, es decir, y valiosa el nombre de ellos, noten ustedes aquí en plural, delante de él. O sea, y valioso será el nombre de ellos delante de él. O sea, interesantemente aquí se vuelve a utilizar to onoma en singular con un pronombre personal, en este caso plural. To onoma auton, es decir, el nombre de ellos. Seguimos haciendo la misma pregunta, ¿no?, que hemos hecho hasta la saciedad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que tienen la misma autoridad, tienen la misma edad, tienen la... Óigame, eso es algo absurdo, ¿eh? Pudiéramos estar poniendo muchos más ejemplos. De hecho, acá yo tengo una gran cantidad de ejemplos que hay en la Septuaginta y en el texto hebreo, en mi investigación personal sobre este asunto. Y encontramos lo mismo, es decir, la palabra nombre puede ser utilizada en singular para varias entidades sin que esto indique la igualdad en autoridad. ¿Tenían Abraham e Isaac la misma autoridad? ¿No tenían los dioses de Canaán la misma autoridad? ¿El mismo tiempo de existencia? ¿La misma posición? No. Entonces el argumento que aquí nos está presentando Roberto Isaac, que es el que yo estoy atacando, que es el que yo estoy contestando, perdone por las notificaciones, pero Facebook no deja de hacer llegar notificaciones continuamente. Ese argumento que utiliza acá Roberto Isaac, lo curioso es que aunque se habla de tres, a saber el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sin embargo se les atribuye la misma autoridad, es decir, el mismo nombre,
es decir, el nombre en singular, frente a todos los múltiples ejemplos que hemos puesto aquí, se desploma. Y es el mismo argumento que ustedes pudieron ver en las voces de Winston Medina, que Winston Medina utiliza y que utiliza Rafael Montesino. ¿Qué nos dice esto? Bueno, nos dice que evidentemente están despistados. En primer lugar, yo sí entiendo el argumento trinitario. En segundo lugar, como ustedes pueden ver ahí, los ejemplos que existen ahí claramente nos muestran, fuera de toda duda, de que los individuos que conforman el grupo que está bajo nombre ni tienen la misma autoridad, ni tienen la misma posición, ni tienen la misma edad, ni nada de eso. Ahora, vamos a ver en el próximo video los otros argumentos que ustedes han presentado y vamos a ver que cuando los examinamos así en detalle, eso se cae por completo. Entonces, cuando uno lee aquí, Mateo 28, 19 y 20, vamos a buscarlo un momentico. Cuando dice esto, onoma tu patros, kai tu huio, kai tu agios neumatos. Está diciéndonos ahí, en alguna parte, que tienen la misma autoridad, que tienen la misma edad, que tienen la misma posición, que son tres en uno, por el uso de la palabra onoma en singular. Si ustedes dicen sí, yo les puedo decir entonces, todos los dioses de Canaán conforman una deidad múltiple. Los padres de Isaac, de Jacob componen un ser humano múltiple y una serie de absurdos tremendos. Entonces lo que hemos dejado claro aquí es que en el griego koiné era común utilizar la palabra nombre en singular para más de una entidad. Ya si esto indica personalidad o no, si quieren lo tratamos en otro momento a fondo. Pero lo que estamos viendo aquí es el argumento que Roberto Isaac ha presentado. Trate, ustedes se han creado un monumental muñeco de paja para saetearlo como ustedes quieren. Primero que todo indicando que yo no entiendo el argumento trinitario, cuando yo claramente en el post mío dejo claro que el argumento trinitario lo domino bien y es lo que estoy atacando. Nombre en singular, varias entidades, igualdad de autoridad. Eso es falso. Bueno amigos, hasta aquí hoy. No quiero hacerlo demasiado extenso. Vamos a seguir examinando los distintos argumentos presentados por Winston Medina y Rafael. Vamos a ver que estas personas hacen una serie de afirmaciones que cuando uno analiza lo que el griego dice, lo que la historia dice, lo que el contexto dice, uno dice, ¿cómo es posible que hayan personas que hagan estas afirmaciones? Así que recuérdese, ¿es Mateo 28, 19 y 20 un texto proto-trinitario? No. Mira, Winston Medina, y esto yo sé que a ustedes les duele en el corazón. Ninguno de ustedes, ni tú, ni Rafael, y Rafael, déjame decirte algo. Vamos a sacar unos minutos para ti. Ya te conocemos como el mentiroso que fue allá al canal de Winston a decir una serie de mentiras y que han quedado demostradas. Sigo esperando porque me llames y me digas, oye, Renan, mira, tal día voy para Houston para el debate que vamos a tener. Eso se quedó ahí. Me bloqueaste en tus redes sociales, en todo, y en tu canal, para no poder dar la cara en cuanto a eso. Mi invitación a debatir sigue en pie. Aquí cerca hay una iglesia adventista, acuérdate de eso. Aquí podemos ir y seguramente tú tienes buena conexión como para que ellos nos den la iglesia de ustedes para poder hacer el debate y hacerlo televisado si tú quieres. Mira, brother, tú dices, bueno, es que en el caso de Russell, que le daba adoración al hijo, primero que todo hay que ver dentro del contexto de lo que Russell escribió, lo que quiso decir por la adoración. No ha nada que ver con la adoración trinitaria en reconocimiento del Dios Todopoderoso, porque Russell siempre dejó claro que para él el hijo era inferior al padre. Pero si vamos y tú dices, no, pero eso es algo, imagínate, tremendo, que ellos hayan cambiado de... A ver, mira, hijo, ustedes en un principio no eran trinitarios, o no has estudiado la historia de tu iglesia, Rafael Montesino. Léete el libro, A menos que olvidemos. Se llama así, A menos que olvidemos, hecho por un adventista del séptimo día. A menos que tú olvides la historia de tu iglesia, ustedes eran antitrinitarios. Los pioneros adventistas, en su mayoría, eran antitrinitarios. Ellen de White nunca apoyó la Trinidad. No hay ninguna expresión de Ellen de White que diga, mira, si la Trinidad es cierta. Entonces, no me vengas a hablar de que porque nosotros hemos cambiado de punto de vista, que eso es inconcebible. No, nosotros sí hemos cambiado y seguiremos cambiando de punto de vista en la medida en que vayamos estudiando las Escrituras y veamos que las enseñanzas de las Escrituras tienen que ser aceptadas tal y como ellas están. Y si en un momento determinado creíamos algo, tenemos la honestidad intelectual de decir, oye, mira, hasta aquí llegó esto. Y lo decimos públicamente. Hasta ahora creíamos esto, pero a la luz de esto que tengan las Escrituras, tenemos que hacer cambios. Eso se llama honestidad intelectual, algo que ustedes no reconocen. Ustedes hicieron lo contrario, ustedes se fueron de un extremo al otro sin una verdadera base escritural.
Entonces, eso te lo quería decir porque yo, por esa expresión que usaste, ¿no? Búscate el libro, a menos que olvidemos, léetelo. Y a los adventistas que ven este video se lo invito, busquen el libro a menos que olvidemos, se van a llevar una sorpresa. Entonces, hemos podido ver claramente aquí, queridos amigos, que el argumento trinitario, que según Winston Medina, yo no entiendo, lo entiendo perfectamente bien, lo pude explicar perfectamente bien, lo pude rebatir perfectamente bien, ese argumento se desmorona. Y mira, Winston, volviendo a lo que te estaba diciendo, ustedes no tienen un solo texto en el que ustedes puedan decir Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, y estos tres son uno. Tienen igualdad, los tres tienen igualdad, los tres, no uno o dos, no, los tres tienen igualdad en autoridad, en posición, en eternidad, no tienen una sola declaración en la Biblia. Sin embargo, mira, visto, el monoteísmo que yo profeso, yo lo puedo tomar directamente, ¿sabes de quién? De la boca de Cristo. Y yo te lo voy a mostrar. Justamente esta serie de videos tiene que ver con eso. Mira, visto, Juan 17. 1 al 3 y vamos a leer de corrido. Vamos a buscar un momentico acá. Vamos a hacer esta la versión principal y vamos a abrirla. Mira, Jesús habló estas cosas y levantando los ojos al cielo dijo: Padre. ¿Con quién está hablando Jesús? ¿A quién está dirigiendo su oración? Y cuando hablemos de la kenosis vamos a ver que ahí ustedes se meten en tremenda candela. Vamos a ver. Al Padre. Así que Cristo está hablando ahí en ese contexto con el Padre. Vamos a ver si deja hablar con el Padre en algún momento. La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Así como le diste, aquí el pronombre es anafórico, sigue haciendo referencia al Padre, le diste autoridad para todo hombre, para que dé vida eterna a todo lo que les has dado, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Ha cambiado el sujeto en algún momento de la oración de Jesús? No. Que te conozcan a ti, es decir, vamos a cambiar, porque dado que ahí tenemos un pronombre personal, podemos cambiarlo por el nombre al que hace atención, ¿verdad? Vamos a cambiarlo. Así que Cristo dice, y que te conozcan a ti el Padre, o sea, que conozcan al Padre, te conozcan a ti el Padre, el único Dios verdadero, y, nota que Cristo ya no entra en esa categoría, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Mira, Winston, yo no necesito torcer las palabras de Cristo. Yo acepto lo que Jesús dice ahí, y los testigos de Dios aceptamos lo que Cristo dice. El único Dios verdadero es el Padre. Y después en 1 Corintios 8, 5 y 6, tú sabes perfectamente bien que Pablo dice, aunque a otro se le llame dioses, a cualquier otro, el Padre es el único Dios nuestro. Y mi monoteísmo yo lo puedo sacar directamente de una expresión que Cristo usó. Tú no puedes hacer eso. Tú necesitas traducir ciertos versículos que son ambiguos, necesitas descontextualizar otros, porque cuando los examinas en su contexto caen por completo, como el de Juan capítulo 5, que se hacía igual a Dios y cosas así, que cuando tú examinas el contexto dices, ¿cómo es posible que alguien en su sano juicio pueda decir que esto, Cristo está diciendo de que Él es el Todopoderoso, ni mucho menos? Necesitas descontextualizar del contexto hebreo cristiano primitivo, el monoteísmo, irte al siglo 3 o 4, donde ya la filosofía griega ha permeado el pensamiento de la iglesia cristiana, y surge este concepto erróneo, sin base bíblica real, sin una expresión en la Biblia que diga tres son lo que, como tuvieron que añadirle después de 1 Juan 5:7. Y tienes que hacer eso, o sea, tienes que hacer un juego malabarista para tú introducir tu doctrina en la Biblia. Yo no, yo la puedo tomar directamente de la boca de Jesús. Yo creo exactamente lo mismo que dijo Cristo. O como en Juan capítulo 8, versículo 54 dijo, hablando con los judíos, con los israelitas, mi Padre es aquel que ustedes dicen que es su Dios, o sea, es el Dios del Antiguo Testamento, es mi Padre. Con eso mató por completo la Trinidad, hijo. Porque si el Dios del Antiguo Testamento, aquel que los judíos llamaban mi Dios, es el Padre solamente, no es el Padre, Espíritu Santo y el Hijo. Y si el único Dios verdadero es el Padre, no es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, evidentemente ustedes, mira, nosotros tenemos la gran ventaja que podemos tomar de la boca de Jesús ahí y decir, a ver Jesús, dinos, queremos saber cuál es el monoteísmo. Y Jesús nos dice, oye, mira, el único Dios verdadero es el Padre. Si tú quieres negar eso, bueno, si quieres torcer las Escrituras para creer algo, como hacen ustedes aquí con Mateo 28, 16, diciendo, mira, nombre en singular, ¿ves? Tiene que ser una sola entidad, plural, con la misma autoridad, cuando estamos viendo claramente que no es así, mi amigo. Entonces, bueno, si quieres hacerlo es tu problema, ¿no? Y el problema de Montesino, respetamos eso, pero no vengan a tratar de ponernos en la garganta que lo traguemos, porque
el sentido común, lo que la Biblia enseña, lo que la lengua griega nos dice aquí, no es lo que ustedes dicen. Bueno, amigos, como ustedes pueden ver, un conocimiento exacto de tanto lo que la Biblia enseña como de lo que el idioma griego y sus modismos tienen, nos lleva a entender que esa conclusión de que Mateo 28, 19 y 20 es un texto proto-trinitario es falso. En el próximo video estaremos considerando otro de los argumentos que tanto Winston Medina como Rafael Montesino han utilizado. Vamos a ver claramente que sus argumentos carecen de total solidez, así que les invitamos a estar pendientes de ello. Gracias a todos que han visto el video. Esperamos que con el favor de Jehová puedan seguir conociendo al Padre y a su Hijo, y de este modo puedan ustedes llegar a tener un conocimiento exacto de ambos y con ello obtengan la vida eterna.